Y dentro de ellas, por ejemplo, en ese caso están el quechua, el turco, el finés y el japonés. Resulta que el quechua y el turco se corresponden a sociedades que son muy sexistas. En cambio, el finés y el japonés, que tienen la misma estructura gramatical, o sea que no tienen diferencia de género gramatical, corresponden a sociedades que no son nada sexistas. Cuando decimos hombre como ser humano, no hay ningún sexismo. Hombre como genérico puede ser humano. Pero sí hay sexismo, en cambio, cuando decimos hombre de ciencia, hombre de Estado, hombre de provecho, y en cambio respecto a la mujer decimos mujer de su casa, o ama de su casa, como le damos un gran valor, pero de su casa. Mujer fatal, o decimos de una mujer que a la mujer se le pasa el arroz, de un hombre no decimos eso. Eso sí, eso es sexismo, no utilizar hombre como ser humano, como un genérico, eso no es ningún sexismo. O decimos de un hombre que el hombre echa a la mujer se le pasa el arroz, pero el hombre echa una canita al aire. Eso generalmente no lo decimos de una mujer. Hay una presión enorme ante la RAE por parte de instituciones y grupos de personas para que cambie determinadas cuestiones del idioma. Y no saben que la Real Academia Española es solo una notaria del idioma. La lengua no cambia el idioma lo cambiamos los hablantes, y eso que se nos meta en la cabeza. Y lo cambiamos de las maneras más curiosas a veces. Los cambios pueden ser lentos, y a veces incluso la Academia en algún caso ha metido la pata por anticiparse a los cambios. Hace muchos años, pues casi al principio de mi vida docente sería, cuando empezó a generalizarse la moda de ponerse pantalones vaqueros, se utilizaba la palabra americana, y entonces la Academia decidió españolizar la palabra e incluirla en el diccionario. Incluyó en el diccionario blue jean, como suena, plural, blue jeans. Sin embargo, ¿qué ha decidido la sociedad? ¿Que llamemos a eso blue jean? No, ni siquiera le hemos llamado pantalones vaqueros. Nos hemos comido el sustantivo y nos hemos quedado con el adjetivo, lo hemos nominalizado y son vaqueros. Quiere decirse que la Academia metió la palabra en el diccionario y eso no lo dice nadie. Porque debe ser testigo de lo que ocurre, pero nada más. Eso no quiere decir que algunas palabras, y se han cambiado en los últimos años unas cuantas, que algunas palabras sí tienen definiciones que no son correctas y deben ser retocadas. Por ejemplo, modisto frente a modista, lo explico en el libro, pero bueno, si lo queréis consultar. O esto se ha cambiado en la última edición del diccionario, que decía que una definición de femenino era como algo como débil o no sé qué, y de masculino como fuerte o violento o algo así. En la última edición del diccionario ha desaparecido esa acepción, fenomenal, y como esa, pues hay más, y hay algunas que tienen que cambiar todavía, por supuesto. Pero ¿qué más da que la Academia no incluya o quite la palabra judiada? Pongo un ejemplo. Si alguien todavía dice, me has hecho una judiada, y porque están los libros, y tenemos que interpretar los libros, y eso tiene que estar en un diccionario. Otra cosa es que se explique a lo mejor más, y decir, pues esta expresión tiene que ver con tal cosa, hoy esta expresión ya no se utiliza, o no conviene utilizarla. De hecho, para decir esto de cómo evoluciona la lengua, el sufijo ente, presidente, que es el que hace algo, el que preside, presidente, viene de latín y significa el que hace algo. Pues resulta que de presidente hemos generado un femenino, presidenta. Sin embargo, no hemos generado el femenino en cantante, cantanta. ¿Por qué? Por misterios del idioma. Presidenta, desde el punto de vista morfológico, sería una incorrección. Y sin embargo, ahí está. Como fue en su día una incorrección decir extrovertido, porque el prefijo es extra, es intro y extra, hacia afuera. Pero empezó a generalizarse introvertido, pues al final la Academia ha metido en el diccionario extravertido y extrovertido, porque es lo que dice la gente, en general. Ha habido se han desdoblado muchísimas palabras en el género, lo cual está fenomenal, juez, jueza, lo que sea. Sin embargo, ha habido alguna palabra que en su día se pensaba que no iba a triunfar en femenino. Una de ellas era la palabra diputada. Diputada, por el componente que lleva el léxico interno. Y sin embargo, terminó generalizándose diputado y diputada, y ahí está, y no ha pasado nada. O sea que, por eso digo que los destinos de la lengua son impredecibles, y la Academia debe
debe recoger lo que existe. Sin embargo, sí que hay algo que está mal en el diccionario académico y no he oído absolutamente a nadie, de la gente que habla constantemente de que si la lengua española es sexista, que hable de eso. Las palabras que en el diccionario tienen masculino y femenino, todo el diccionario de la Real Academia Española antepone el masculino al femenino. Y sin embargo, por orden alfabético, eso está mal. La primera palabra que tiene desdoble de género es aarónico, aarónica. Y la última, futano, futana. Por orden alfabético debería decir aarónica, aarónico, ¿no? Si es un diccionario, sin un orden alfabético. Y sin embargo, no he oído absolutamente a nadie del mundo, de la gente que habla de reivindicar cosas a la academia, que diga eso. Eso es una cosa que se debería variar, porque además no respeta el orden alfabético, como digo, pero que vuelvo a insistir en que la evolución es caprichosa. Hablamos de los padres para los progenitores, y en cambio de la lengua hablamos de lengua materna, ¿no? O de lengua madre, porque en un caso utilizamos el masculino y por otro el femenino, pues no se puede explicar. Por mucho que impida la lengua, la academia algo, puede impedir la academia que alguien diga otro hijo de puta. Es que la academia no se lo va a impedir, y eso es imposible. Tampoco ese machismo social que sigue muy vivo se cambia con desdobles de género. Son tediosos y van contra la economía de la lengua. Todos los idiomas han evolucionado por un principio que se llama economía lingüística. Lo que podemos decir con pocas palabras no lo decimos con muchas. Pues resulta que vamos por el principio contrario. Imaginamos que alguien mandara una circular que dijera, y ya se están aproximando: los profesores y profesoras de este colegio convocamos a los padres y a las madres de los alumnos y de las alumnas para hablar de los problemas de los niños y las niñas. Eso es tedioso. Una cosa es que al principio de un discurso, al principio de una clase, alguien diga señoras y señores, chicos y chicas, ¿vale? Pero una vez dicho una vez, lo que no se puede estar haciendo, desdoblando el género constantemente, ciudadanos y ciudadanas, yo qué sé. A mí me llama la atención también, me he fijado últimamente mucho, en que personas que hablan, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras, y sin embargo, contra los empresarios, y en los empresarios no hay empresarios y empresarias, fijaros ahora. Trabajadores y trabajadoras, pero los empresarios los tratan muy mal. Empresarios y empresarias, es el equivalente. Es decir, que hay a veces una obsesión por hacer algo que no tiene sentido. Nos imaginamos que alguien diga un médico, por favor, y que dijera necesito un médico o una médica. Nos preguntan ¿cuántos hijos tienes? Pues si tengo un hijo y una hija, digo 2. Si ya me preguntan ¿hijos o hijas? Pues digo un hijo y una hija. Pero no digo 2 hijas, o si es un hijo y una hija, porque confundiría a la gente. Hay palabras, además hemos caído ya en femeninos ridículos. Miembra, portavoza, sin caer en la cuenta de que la palabra portavoz está formada sobre la palabra voz, y la palabra voz es un femenino. O sea, será el portavoz y la portavoz, lo que se llama en lengua palabras que son comunes en cuanto al género, y varían con el artículo. En cambio, pianista, no digo pianisto. Pianista es una palabra en femenino gramaticalmente, pero designa igual a un hombre que a una mujer. Le ponemos el artículo delante adecuado y ya está, y es mucho más fácil. Hay también personas, a mí esto me da pena particularmente, mujeres que en un afán de creer que con eso son más modernas y luchan contra el machismo, luego dicen estoy hasta los huevos, hasta los cojones. Pues vaya manera de luchar contra el machismo. O sea, estás utilizando lo peor de lo que estás criticando para tú dar importancia a tu sexo. Yo creo que no. Hay que hacer un lenguaje inclusivo, sí. ¿Cómo? Pues utilizando, por ejemplo, genéricos cuando se pueda, personal sanitario en lugar de lo que sea, profesorado en lugar de profesores y profesoras, alumnado, pero no siempre esas palabras abstractas valen para un colectivo. Nos vale para profesorado, pero no podríamos decir la infancia. La infancia no es lo mismo que los niños, ni la vejez es lo mismo que los viejos. Es una condición, pero no recoge un colectivo. O sea que a veces hay que tener cuidado también con las palabras, porque las palabras no reflejan a veces lo que queremos decir. La moda ahora esa de terminar en es, hacer como una especie de género ahí en el medio que no existe, lo de escribir ya con la arroba. A mí lo de la arroba,
como lingüista me molesta muchísimo, y como mujer también. Y me molesta, y probablemente habrá alguno aquí que no esté de acuerdo conmigo, alguno. Me molesta primero porque es una unidad de medida, de capacidad. Digo, ¿en qué nos hemos quedado? Según que muchísima gente no lo sabe, y que viene del siglo XV. Segundo, porque yo me veo en la arroba esa, veo la A y un círculo por fuera que es la O, que están volviendo a la A. Y me parece, o sea, a mí particularmente esa imagen me parece un machismo absoluto. Es la A, el símbolo de la A, fijaos bien, porque no lo visualizamos, y luego lo envolvemos absolutamente, solo dejamos un poquito por abajo y lo cerramos, que se supone que lo de fuera es la O. Entonces, ¿qué defensa del feminismo en la ropa? A mí me parece horrible. Y quedar, o ponernos una X ahí. No somos ni A ni O, somos X. Igual. Yo creo que luchar contra el machismo no es eso. Es luchar desde la educación, luchar desde los cambios sociales y desde las leyes cuando son necesarias, por supuesto, que en muchos casos son necesarias leyes. Pero cuando cambia la sociedad, cambia la lengua, nunca es al contrario. Y también a mí me ha interesado mucho, pero esto daría de sí para una conferencia, el hecho de que la gramática masculina y la gramática femenina no es la misma. Se puede decir que hay una gramática femenina y una gramática masculina. Quiero decir, una chica o una mujer puede decir, voy a hacer pis, pipí, eso lo dice un hombre. Utilizar abreviaciones, diminutivos, léxico específico, ay, qué ilu, gordi, tengo unos problemillas, ricura, eso lo dice nunca un hombre. Que no te lo ha impuesto nadie nunca eso como mujer, pero tenemos unos vocabularios específicos, y en cambio el hombre dirá, te parto la cara, dímelo a solas si tienes cojones. Una chica a lo mejor dice, ay, me he enrollado con no sé quién, pero el hombre dice, me he tirado a... Y eso son distintos, es la visión que tenemos que repercute en la gramática. Y como eso, pues podríamos decir unas cuantas cosas más. Por eso, la lengua en sí misma ni es sexista ni deja de serlo. Somos los hablantes los que le podemos dar intención sexista. Y se la damos, en muchísimos casos, por supuesto, como he dicho. Pero es mucho más importante el sexismo, vuelvo a lo de antes, el sexismo social, que es lo que refleja luego el sexismo lingüístico cuando lo hay, evidentemente. Así que no quiero enrollaros más, pero hay expresiones que han quedado fosilizadas en el lenguaje y seguramente permanecerán tiempo, ya hablando en general, como armarse la María Morena, que también explico quién era la María Morena. Otros cambiarán a medida que cambie la sociedad y perderán su valor peyorativo. Por ejemplo, es probable que la mayoría de los que estemos aquí hayamos oído decir que tengo un hambre canina, o lo hayamos dicho. O vida de perros, día de perros. Un niño de hoy no entiende esa expresión. Una vida de perros para él no es una mala vida. Así que esa expresión cambiará de significado. No tiene sentido, porque los perros de hoy en general no llevan mala vida, llevan muy buena vida. Con lo cual, la expresión no tiene sentido. Chucho empezó a ser una palabra peyorativa. Se cambió por la palabra mascota. Ahora los animalistas dicen que mascota también es peyorativa y defienden la palabra compañero. Pues veremos a ver si triunfa o no, no lo sé. Otras incluso, que tenían significado muy peyorativo, pues últimamente tienen significado positivo, de exaltación. Actuación brutal o bestial. Brutal y bestial, pues no nos falta calificarlo. O es una animalada, tiene una animalada de no sé qué. Animalada era una palabra de sentido peyorativo. Y sin embargo, ahora si oímos a los que hablan por televisión y presentan programas de actuación y tal, todo es bestial y brutal. Y el otro día decían de una señora, no es ingeniera, lo vemos en la radio, que había tenido una actuación burra. La primera vez que lo oía. Como una actuación magistral, burra, burra. Hay expresiones que son neutras, pero depende del contexto, pueden tener sentido peyorativo o no. Si una persona que llega muy puntual le decimos, ¿qué puntualidad? Es un halago. Pero si se lo decimos a una persona que llega tarde y con retintín, ¿qué puntualidad? ¿Qué puntualidad? Pues evidentemente no. Un besote. Miramos la palabra y es despectiva, por el sufijo ote. Y sin embargo, normalmente la utilizamos como cariñosa, afectiva. El contexto cambia los significados. Y luego hay palabras esas que se llaman políticamente incorrectas,
y que tratamos de cambiar y hacemos cambios extraños, como lo de negro. Hay también un capítulo en que hablo de los negros, los chinos, tal, y lo sustituimos por persona de color. Persona de color es una ridiculez. Todos somos de color. ¿Qué es persona de color? Negro es negro. Otra cosa es que tú le des un sentido peyorativo a la palabra negro. Eso es lo malo. Si le das un sentido peyorativo, lo conviertes en un disfemismo, una palabra de menosprecio. Pero en sí mismo, el negro y el otro es de raza amarilla y yo soy de raza blanca y no pasa nada. O sea, que lo que tiene que cambiar, eso es lo que decía antes, la mente que tenemos nosotros, el prejuicio que tenemos previamente. Si decimos que están en huelga los profesores de enseñanza infantil, y lo decimos en masculino, lo más probable es que imaginemos mentalmente a un conjunto de mujeres que están en huelga. Y si decimos que están en huelga los profesores de universidad, es probable que imaginemos a un conjunto de hombres. Y decimos profesores y profesores. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? Pues eso que tenemos ahí. Pero es algo social, y yo insisto, se cambia con la educación, con los niños de pequeños, en la familia, y cuando sea necesario con una ley, por supuesto. Así que la lengua no la cambian los gobiernos, no la cambia la RAE, por mucho que se empeñen, la lengua la cambiamos los hablantes. Mussolini quiso sustituir en italiano el pronombre lei, que es femenino, y que sirve para el tratamiento de cortesía, que vale usted. En italiano vale para el masculino y para el femenino, lei. Pero como a Mussolini le parecía mal y quería dar importancia a lo masculino, pues trató de crear uno específico para el masculino, voy. Lei solo para mujeres, usted, mujer, y voy para hombres, voy con V, con suelo. Y sin embargo no triunfó en italiano, porque es que ninguna cosa creada desde arriba triunfa, eso nos dice la historia. Así que he tratado de escribir un libro pues con lenguaje claro y directo, con unas cuantas pizcas de humor, a veces de crítica y de ironía, como decía José Antonio, sin moralizar, pero sí con un poco de crítica a veces social. Os invito a disfrutar de él y termino con una frase latina que termina las palabras previas que he escrito, que dice Procactu lectoris habent sua fata libelli, que en una traducción más o menos libre dice de la perfección del lector depende el futuro de los libros. Pues este depende de la apreciación del lector. Así que os dejo con Alejandro y María, que ponen el broche final, interpretan Página de álbum de Michele Mangani. Y yo por mi parte, utilizando expresiones de la música, meto mi violín en bolsa y contenta como Mateo con su guitarra, me voy con la música y con la palabra a otra parte. Muchas gracias. Y a mucha gente que hubiera querido estar aquí y que me ha animado mucho a publicar. Así que terminamos con música, veréis que es muy bonita, ese final. Casi.